Hola, bendiciones, que el Señor les bendiga en este día. Continuando con la palabra de hoy, vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 25. Vamos a estar leyendo de la siguiente manera. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a visitar a sus hermanos. Los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió, vio a dos hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondiendo, dijo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: ciertamente esto ha sido descubierto. Cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de faraón y habitó en la tierra de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas que fueron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó, las defendió y dio de beber a sus ovejas. Cuando ellas volvieron junto a su padre, Reuel, les preguntó: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Un varón egipcio nos libró de mano de los pastores. También nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas, respondieron ellas. Preguntó entonces Reuel a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado marchar a este hombre? Llamadlo para que coma. Moisés aceptó vivir en casa de aquel hombre, y éste dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, pues dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel, que gemían a causa de la servidumbre, clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. Estos versículos nos ayudarán a poder relacionarnos un poco con la persona de Moisés. Como sabemos en la palabra, que cada vez que Dios quiere cambiar la historia, y es lo que nos muestra en algunas partes la palabra de Dios, no siempre comienza o nunca comienza mayormente con una batalla, sino con un bebé. Esa ha sido siempre la manera de Dios a través de la historia, y es por eso que el libro de Éxodo comienza con el nacimiento de un bebé. Lo mismo pasó con el nacimiento de Isaac, de José, de Samuel, de Juan el Bautista y por supuesto de Jesús. Dios usa las cosas que aparentemente parecen débiles para poder derrotar a sus enemigos poderosos. Las lágrimas de un bebé fueron las primeras armas que Dios usó en la batalla contra Egipto. Moisés nació en una época en que el faraón Egipto había dado la orden de matar a todos los bebés varones hebreos. Ellos se habían reproducido tanto que los egipcios tenían miedo de que se unieran a sus enemigos y lo atacaran. Es lo que venimos aprendiendo en los anteriores versículos. Como vimos anteriormente, la mamá pudo esconderlo, así que Moisés creció en las cortes del faraón, instruido en toda la sabiduría de los egipcios,
Algunos estudiantes bíblicos creen que a Moisés lo estaban preparando para ser el próximo faraón. Fue educado en la mejor universidad del imperio. Dicen que el idioma de los egipcios en aquel entonces que se llama jeroglíficos ha sido uno de los idiomas más difíciles que ha existido. Sin embargo, Moisés lo dominaba. Moisés era el hijo adoptivo de Faraón y todos los privilegios y ventajas eran de Moisés. Se convirtió en un hombre muy famoso y se ganó el respeto de los egipcios. Moisés pasó sus primeros 40 años en Egipto, mantenido por su madre y educado en las escuelas egipcias. Pero los siguientes 40 años los pasó en el desierto, mantenido por una vida solitaria y educado por Dios. En el inicio que Moisés, cuando inicia este deseo de querer acercarse más a su pueblo de donde él provenía, al pueblo hebreo, lo hace en base a su misericordia y este deseo de querer intervenir y poder ayudar a quien estaba siendo oprimido por un egipcio, lo lleva a cometer un error que él no tenía en cuenta y que lo hace convertirse en un asesino. Como un buen hombre tratando de ayudar al pueblo de Dios, el deseo de hacer algo bueno se apodera de él. Pero ¿cuál era su problema? Moisés se dedica a la voluntad de Dios y no al Dios a quien le pertenecía su voluntad. Tú y yo podemos estar tan dedicados a la voluntad de Dios, podemos estar tan motivados por un falso sentido de propósito, que podemos, sin darnos cuenta, tomar cartas en el asunto y dejar a Dios completamente de lado. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Necesitaba el egipcio ser castigado? Claro, por supuesto que necesitaba ser castigado, pero cuando Moisés interviene y comienza su propia operación rescate, estaba motivado por la carne y no por el espíritu. ¿Con qué facilidad le puede pasar esto a buenas personas, aún a hombres y mujeres con las motivaciones más elevadas y las mejores intenciones? A lo mejor eres uno de esas personas muy inteligente y sumamente calificada, pero que en estos momentos te encuentras desempleado o quizás no estás en tu mejor momento. Deseas tener ese buen trabajo, deseas tener ese lugar que anhelas, pero en un momento inesperado de repente se te presenta la oportunidad de trabajar de nuevo en lo que tú haces, en lo que a ti te gusta. Si no tienes cuidado, te encontrarás abriéndote camino a codazos hacia esa puerta abierta, pero serás tú el que abre esa puerta y no Dios. Dios había estado esperando que buscaras su consejo. Si tú actúas sin discernir el tiempo de Dios, es posible que pierdas tu sonrisa, porque Él no bendice lo que no ha ordenado. Puede ser que sientas que Dios quiere que hagas algo en cierta área, pero si no estás atento o atenta, si no estás todos los días buscando su rostro, leyendo su palabra, discerniendo su tiempo, actuando bajo el control del Espíritu Santo, puede que empujes y fuerces la entrada prematuramente a ese lugar donde Dios te quería, pero que no había llegado todavía el tiempo del Señor. Cuán crítico es este asunto del tiempo de Dios, ¿verdad? En el libro de Esther, por ejemplo, el tío de Mardoqueo le dice a Esther, su sobrina, cuando comprende el papel de ella como reina de Persia en Esther 4:14, le dice, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y el apóstol Pablo dice también en Gálatas capítulo 4 versículo
4 al 5, hablando del ministerio del nacimiento de Cristo, dice: pero cuando se cumplió el plazo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como sus hijos. En el tiempo correcto es una bendición incalculable, pero en el tiempo incorrecto, ahí sí tenemos que meditar, dar rienda suelta a su enojo. A Moisés no le fue bien porque tuvo que ocultar el cadáver del egipcio. Él tuvo que tapar, así que él miró para todos lados para ver si lo observaba. Tienes que ocultar la mentira que dijiste o esa media verdad. Tienes que echarte atrás de lo que te habías jactado. Tienes que ocultar el cadáver que tu proceder carnal ha creado. Cuando tenemos una necesidad, a veces no creemos que Dios es lo suficientemente poderoso para ocuparse de nuestra necesidad. Así que decidimos ayudarlo un poquito. Apuramos el proceso como lo hicieron Abraham y Sara. Y más tarde te encuentras con un Ismael en las manos, burlándose del hijo de la promesa. Al no pedirle consejo a Dios, al no buscar con afán su tiempo, tú te lanzas a manejar las cosas por ti solo, por ti sola, y poco a poco tienes un lío en tus manos. A mí me asombra que Moisés ni siquiera pudiera enterrar bien al egipcio. Pero ¿qué pasa muchos años después cuando Dios se encarga del asunto y Moisés actúa de acuerdo en el tiempo de Dios? ¿Fue Dios capaz de enterrar a los egipcios? Por supuesto, Él sepulta a todo su ejército bajo el mar Rojo, caballos, armas, carros, todo. Cuando Dios interviene, el trabajo se hace y se hace bien. Con Dios al mando no hay quien pierde. Cuando la carne manda en nuestra vida, tú no puedes ni siquiera sepultar las consecuencias, te perseguirán. Por eso es que Moisés miró a uno y a otro lado. Al actuar en la carne tenía que asegurarse que no hubiera, se puede decir, moros en la costa. Y es ahí cuando comienza realmente la desgracia en la vida de Moisés. Hasta este momento Moisés había sentido que se había salido con la suya, había hecho algo atrevido y se sentía muy bien al respecto. No tenía ni idea que la confusión, el fracaso y la aflicción lo estarían esperando. Yo realmente creo que Moisés sí creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Seguro que Moisés pensaría que al matar al oficial egipcio él estaba probando su lealtad a los hebreos. Estos versículos nos muestran que estos incidentes que Moisés hizo nos revela un poco acerca de quién era él. Era un hombre compasivo y que era sincero en su motivación, pero era impetuoso en sus acciones. Intenciones y acciones, aunque sean muy buenas, pero si no están revestidos en oración y no son llevados humildemente ante el Señor, resultan completamente inútiles. En resumidas cuentas, lo que te quiero decir es que si estás haciendo las cosas en la energía de la carne, estás condenado y condenado a fracasar. Pero si tú confías en el Señor para que te indique el próximo paso a dar, si esperas en Él con humildad, Él abrirá y cerrará las puertas necesarias y tú podrás descansar hasta que Él te diga ve. Así que si tus acciones impulsivas te han llevado a una mala situación en este momento, necesitas pedir sabiduría para poder discernir los tiempos. La sabiduría toma tiempo, exige recibir unos buenos porrazos por el camino, requiere sufrir unos cuantos fracasos y tragarnos una buena dosis de humildad, por muy amarga que sea. Moisés, en ese recorrido que tuvo del palacio al desierto,
Él no se jactó diciendo, lo hice a mi manera. Él era un fugitivo asustado y decepcionado que huía para salvar su vida. La educación de la cual se jactaba tanto ahora no significaba nada para él, pero pasarían muchos años de fatigas antes de que él pudiera entender la plenitud de esa realidad. El hecho de que no pudiera libertar al pueblo de Israel en aquel momento debió de ser devastador para él. Es por eso que Dios lo lleva a Madián y lo vuelve pastor de ovejas durante 40 años. Él tenía que aprender que la liberación de los hebreos vendría de la mano de Dios y no de la suya. Tal vez es ahí donde te encuentras tú hoy. Este Moisés vivió hace miles de años, pero la situación que acabo de describirte es sumamente contemporánea. Tú dirás, he trabajado tan duro, he tratado de hacer tantas cosas, me he esforzado tanto, pero no me ha llevado a ninguna parte, nada me ha funcionado. Créeme, tú puedes estar muy cerca de una victoria espiritual. ¿Notaste a dónde se sienta Moisés? La Biblia nos dice que se sentó junto a un pozo. ¿No te parece eso significativo? Cuando una vida guiada por nuestra propia voluntad finalmente se sienta, el pozo de una nueva vida está cerca. Cuando aprendemos esto, hay personas que siempre tienen que estar haciendo algo. Quedarse sentados va contra su propia naturaleza. Sin embargo, cuando Moisés finalmente se desploma en el suelo, al final de una vida de autosuficiencia, tiene a su disposición junto a él agua fresca para tomar. Ahora yo te digo a ti, siéntate por favor. Ya has corrido demasiado, has peleado, has empujado y manipulado en la vida durante muchos años. Finalmente Dios captó tu atención y te está diciendo, para hijo, para hija, deja que yo me encargue de esto. Siéntate tranquilo, siéntate tranquila. Mira lo que hay a tu lado. Hay un pozo de agua fresca. Dios te ama tanto que se dará el gusto de sacar un balde lleno de agua para refrescar tu alma. Estate quieto, estate quieta, estate tranquilo, estate tranquila. Tal vez por primera vez en tu vida adulta o ya sea que seas joven, vayas a obedecer lo que Dios te dice en este Salmo 46, versículo 10, que dice, estate quieta y reconoce que yo soy Dios. Yo hice esto, este salmo impactó mi vida de una forma increíble. Estate quieta y reconoce que yo soy Dios. Muchas veces Dios tuvo que ponerme a mí en el desierto para enseñarme que realmente yo sin Él no era nadie, y poco a poco vino enseñándome lo que Él podía hacer con un nadie como yo. Y como lo hizo con Moisés, me puso al lado de un pozo a tomar agua fresca, me dio su palabra. La Biblia llama a la palabra de Dios agua que da vida. Me sentó a sus pies y como a María, la hermana de Marta y Lázaro, me comenzó a enseñar su verdad. Yo nunca había leído la Biblia antes tan detenidamente cuando en los momentos cuando Dios me tuvo que poner en el desierto. Sin estas experiencias del desierto, ustedes y yo podríamos vivir hasta el fin de nuestras vidas sin escuchar o saber jamás lo que Dios nos quiere decir. La soledad del desierto cambia eso. En ese lugar solitario, tú te ves despojado, despojada de todas las cosas en las cuales te apoyabas para tu comodidad, de todas esas cosas que sentiste que necesitabas a lo largo de tu vida, pero que realmente no necesitabas en absoluto. El desierto es un curso básico que todos nosotros necesitamos pasar. Dios promete cuidarte, cuidarnos a través del desierto, que no tiene ni sendas ni señales. Cristo te ama tanto que quiere darte ese vaso de agua que sacia tu sed. Cristo no te dejará, quiere que sepas que está a tu lado todo el tiempo, velando por ti, porque nos dirige a lugares desiertos. Recibamos la respuesta de Moisés, quien se sacó muy buenas notas en la Universidad Divina del Desierto.
No hay nada como el desierto que nos ayuda a descubrir quiénes somos realmente. Oremos al Señor. Padre, estar en el desierto no es exactamente nuestro lugar favorito, pero es el lugar donde aprendemos a conocerte, a escuchar tu voz. Gracias, Señor, que tienes un propósito para cada una de nuestras vidas. Guíanos por el poder de tu Espíritu para saber cuándo debemos de proceder a tu llamado y cuándo nos tenemos que quedar quietos y quietas. Señor, queremos ser humildes como Moisés, queremos vivir vidas transformadas conforme a tu corazón. Gracias por tus promesas de estar con nosotros siempre, contra viento y marea. Sabemos que eres fiel y que tú cumples tus promesas. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga mucho.